Y como es costumbre en este espacio, analizamos una de las noticias más destacadas de la jornada de la actualidad informativa y por ello saludo en el estudio hasta ahora a mi compañero Patricio Peralta. Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Patricio, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante complejo y bien polémico. Vamos a analizar qué es el LEP Tahor y por qué varios de sus miembros han sido detenidos por las autoridades en varios países. Así es. Estas fueron las imágenes del operativo en Yarumal, en la región de Antioquia, en Colombia. 17 menores de edad de nacionalidades estadounidenses, guatemaltecas y canadienses fueron rescatados. 5 de ellos, de estos niños, tenían alerta amarilla vigente de la Interpol, que se emite para alertar desaparición de personas, principalmente menores de edad, que hayan sido posibles víctimas de delitos como trata de personas y secuestro. Fueron 7 familias en total que, según Migración Colombia, habrían ingresado entre el 22 y el 23 de octubre desde Nueva York, Estados Unidos, hacia Colombia. Y hay preocupación justamente porque existen indicios de que esta secta podría intentar establecer una nueva colonia en Colombia para continuar con los crímenes como secuestro y explotación sexual infantil, cargos con los que han sido condenados algunos de sus líderes. Hablamos de la secta ultraortodoxa judía Lev Tahor, corazón puro en hebreo, que tiene un historial de crímenes en todo el continente. Entonces veamos cuál es el origen. El grupo fue creado en Israel en 1988 por el rabino Shlomo Elbranz. Desde entonces se enfrenta a acusaciones de abuso infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores. En 1999, Elbranz y su comunidad se traslada a Estados Unidos y se establece en Brooklyn. Nuevamente enfrenta investigaciones y para el 2000 deciden establecerse en Quebec, Canadá. Su estadía en cada país dependía justamente de las complicaciones que enfrentaban, tanto en lo judicial por estos procesos como en las comunidades donde también eran rechazados. Luego viajan hacia Guatemala en 2014, pero antes pasan por Trinidad y Tobago, donde varios miembros fueron detenidos en su intento justamente de llegar a Guatemala, mientras que otros llegan y se instalan justamente en el país centroamericano, donde han enfrentado también acusaciones de secuestro, trata, embarazo forzoso y violación, entre otros delitos, por lo que se mueven a México, nuevamente huyendo de las investigaciones entre 2016 y 2017 en el sector de Chiapas, en la frontera con este país, pero nuevamente enfrentan procesos penales. Desde ese año, según informó la BBC, han intentado instalarse en varios países, incluso en Europa del Este y los Balcanes, pero han sido deportados de todos estos lugares. Y este 2025 fueron encontrados en Colombia y quien alerta de su presencia es un testigo anónimo de la comunidad que justamente alerta su presencia y pide el operativo para que Migración Colombia intervenga. Ahora, Patricio, ¿quiénes son los líderes del LEP Tahor y por qué casos han sido sentenciados? Bueno, su fundador es Shlomo Elbranz, un ciudadano israelí que para 1994, a poco tiempo de haberse establecido en Estados Unidos con su comunidad, ya fue condenado por secuestrar a un niño israelí de 13 años. Estuvo 2 años en prisión. Luego, en Canadá, tuvo problemas con protección infantil y la Junta Escolar Local de Quebec por las insalubres condiciones en las que tenían a los niños. Hay testimonios de que encontraron a los niños en colchones completamente sucios, empapados de orina, con hongos en los pies. Y bueno, en Canadá y México afrontaron también acusaciones similares. La organización Sobrevivientes de Lev Tahor realizó este mapa justamente que conecta a todos estos líderes. Shlomo Elbranz, su fundador, murió el 7 de julio de 2017. Se ahogó mientras realizaba una inmersión ritual en un río en Chiapas, México. Quien quedó a cargo fue su hijo, Nachman Elbranz, descrito en documentos judiciales estadounidenses como más extremista incluso que su padre. Bueno, él es el que toma las riendas ya de esta secta. Otro líder fue Meyer Rosner, que junto a Elbranz, hijo, fueron condenados en Nueva York por secuestro y explotación sexual de menores en 2021. También están los hermanos Weingarten, Shmiel, Jacob y Joel, los 3 detenidos en Guatemala y acusados de secuestro de menores de edad. Sin embargo, ellos han negado reiteradamente todo tipo de acusación en su contra, niegan los secuestros, niegan los abusos y pues niegan que se esté maltratando a los niños en su comunidad.
Bueno, todas estas investigaciones y procesos en su contra también se lograron, Patricio, gracias al testimonio de varios sobrevivientes. Así es, justamente hay varias historias que narran lo que muchos han tenido que vivir, que viajaron justamente de Canadá, pasaron a Guatemala y luego a México y una vez lograron salir. Quienes lograron escapar contaron los horrores que vivieron cuando fueron secuestrados o estuvieron dentro de esta secta. En diciembre de 2024, un grupo de 160 niños y adolescentes fueron rescatados de esta secta en Guatemala, un gran operativo que se realizó. La fiscal de esa investigación dijo que de acuerdo a las pruebas y exámenes médicos se pudo establecer que existen modalidades de trata de personas, matrimonio forzado, maltrato y delitos conexos. De ahí fueron detenidos cerca de 200 personas también en este operativo. Muchos de los que han escapado se mantienen en el anonimato porque pueden ser nuevamente capturados por esta secta. Hay varios casos que abandonan, huyen de esta comunidad y pues estos líderes los persiguen y los regresan. Uno de ellos, quien afortunadamente logró salir y no fue capturado nuevamente, es Israel Amir, que le contó a la BBC que lo obligaron a casarse a los 16 años, mientras que a su hermana la obligaron a casarse a los 13. Y cuenta que una de las formas de ejercer control es justamente separar a los niños de sus padres y ubicarlos en nuevas familias. Aparte, contó que tenían prohibido todo tipo de proteína, pollo, carne, huevo, no podían comer y solo comían un par de frutas y verduras que los líderes pues les permitían. Además, una de las características distintivas del grupo es la exigencia de que las mujeres a partir de los 3 años lleven una capa que cubra todo el cuerpo. De ahí que esta secta se lleva el calificativo de talibán judío, según varios medios. Radio Canadá publicó en 2021 otra historia, la de Mendy Levy, que pudo escapar a los 15 años cuando estaba en Guatemala y pudo regresar a Canadá. Contó que lo quisieron obligar también a casar a esa edad, a los 15 años. Su padre ya había fallecido, su madre para ese entonces aún seguía en Guatemala cuando él decide escapar y únicamente él deja una carta en que le dice cómo me voy a ir y no voy a volver. Luego se comunica justamente con su madre, pero la madre intenta convencer a su hijo para que regrese y él le dice que no va a regresar porque es un mundo muy caótico y muchas de las madres han pedido a sus hijos que regresen a esta comunidad. Ahora él está en una familia que se sorprendió de que no conocía nada fuera de las enseñanzas religiosas de Lev Tahor y justamente lo que señalan es que tampoco les enseñan sobre judaísmo. Por ejemplo, leen los libros sagrados del judaísmo. Es específicamente las enseñanzas de El Brans que les dieron en su momento, luego las del hijo y que les tienen completamente desconectados de la realidad. Y lo único que veían, por ejemplo, Mendy contaba que cuando se trasladan desde Canadá hasta Guatemala o a México, pues era lo único que veía y se sorprendía al ver los carros, al ver que existía un mundo fuera de esta comunidad. Toda una historia de terror, Patricio. Muchas gracias por poner en contexto esta situación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Así es, Andrés, ya nos vemos. Y a ustedes